La nueva película del Gato con Botas está llena de secretos y curiosidades, muchas ocultas. Por ello, el día de hoy te presentamos 30 cosas que no viste en El Gato con Botas 2. En el año 2001, cuando se estrenó la primera película de Shrek, uno de los personajes planeados para aparecer sería Ricitos de Oro, aunque al final la descartaron. Solo quedaron los tres osos, para que Lord Farquaad terminara usando a la madre como alfombra. En esta secuela del gato, vemos otra versión de los personajes, donde tuvieron un final más feliz. Parte de la lección de la película es como Gato debe de aprender a valorar su vida. El propio Antonio Banderas confesó haber pasado por lo mismo, y es que en el año 2017 el actor sufrió un ataque al corazón y no pasó a mayores, pero comentó que justamente esa experiencia ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado, porque le hizo valorar más su vida y entender cuáles son las cosas que en verdad le importan. ¿Sabías que todas las películas de Shrek terminan con los personajes bailando? Incluso en la primera película del Gato con Botas bailan al final, pero en esta se rompe la tradición por una muy buena razón. Al final de la cinta se ve a Gato con Botas junto a Kitty y Perrito, que roban un barco. Perrito les pregunta hacia dónde se dirigen, a lo que Gato le responde: en busca de nuevas aventuras y a ver a unos viejos amigos. Posterior a esto, vemos que el barco se dirige a muy lejano, abriendo el camino para la futura Shrek 5, de la cual ya se había comentado desde hace muchos años, y aunque todavía no tenemos siquiera una fecha de estreno oficial, parecía que con el estreno de Shrek Felices por Siempre en el año 2010, la saga del famoso ogro llegaba a su fin. Como muchos recordarán, muy lejano es el reino donde habita Shrek y su familia. Por este motivo, los fanáticos de la franquicia no tardaron en ilusionarse sobre una posible continuación. ¿Sabías que los osos en el idioma original tenían un acento muy marcado? Todos los personajes hablaban inglés americano, pero Ricitos de Oro y los osos hablaban con acento británico, por lo cual en el doblaje también se buscó marcar y resaltar un acento. En este caso se tomó al acento argentino, y de ahí es que estos personajes en la película tengan acentos argentinos. Esta secuela cuenta con un estilo de animación más realista, pero al igual que hicieron con Tipos Malos, DreamWorks apostó por un estilo más caricaturesco, combinado con animación 3D, con texturas pictorescas, y también vemos efectos en 2D, o incluso juegan con la velocidad de fotogramas. Todo esto por el buen recibimiento que tuvo la animación Into the Spider-Verse. DreamWorks, de la mano de Joel Crawford, director del Gato con Botas El Último Deseo, quisieron hacer algo inmersivo y junto a su equipo de creación redefinieron los límites y aprovecharon los nuevos avances en la tecnología generada por computadora para reintroducir este mundo de cuento de hadas de maneras nuevas. Cuando Ricitos de Oro abre el libro que leyó cuando era niña, se ve en la tarjeta de préstamos los nombres de Hansel y Gretel, personajes de cuento de hadas, que ya habían aparecido en Shrek 2, y el otro nombre que vemos, aunque difícil de leer, se trata de Humpty Dumpty, el amigo de la infancia del gato. En el idioma original, el lobo dice algunas frases en español, y ocurre cuando acecha por primera vez al gato. Bien. Muy bien. Esto es considerando el origen hispano de su víctima, que además la voz del lobo es hecha por el actor Wagner Moura, el cual es brasileño, pero que llegó a interpretar a nada más y nada menos que Pablo Escobar. Con esta secuela también se estrenó una nueva intro del estudio, mostrando al chico de la luna interactuando con personajes de DreamWorks, pero generó algunas quejas por la elección de los personajes o la ausencia de algunos, como los de Madagascar. Pero tranquilos, DreamWorks ya anunció que los personajes de la intro serán intercambiables. El lobo feroz, quien representa la muerte en la película, en la escena de la cueva, le dice a Gato que siempre estuvo ahí, en cada una de sus muertes pasadas, pero que nunca se dio cuenta, porque el Gato con Botas se ríe en la cara de la muerte. Pero lo cierto es que siempre estuvo ahí. Si miramos con detenimiento la pelea entre el gato y el gigante, por un momento se ve a una multitud, y que justo en ese momento se nos muestra el lobo por unos segundos. Mientras el doctor hace el conteo de sus anteriores vidas, el marco que indica el número aparece el lobo, lo que confirma que realmente siempre estuvo ahí. El lobo es uno de los mejores villanos de DreamWorks, un personaje que cautivó a muchos por su personalidad y voz. La voz en español se la dio José Roberto Pizano, un actor de cine y televisión mexicano. Anteriormente interpretó a Scar en El Rey León. Vaya, pero sí es el Gato con Botas en persona. Jack Horner, un tipo que es demasiado peligroso, uno de los personajes más retorcidos y que carece por completo de compasión. Incluso cuando se le presenta la personificación de una conciencia, Jack Horner sigue sin dar una pizca de compasión a nadie ni a nada. Le dio vida con su voz, Faisy, un actor y presentador de televisión mexicano. ¡Dame la caja! El perrito terapeuta, sin duda, uno de los personajes más queridos de la entrega. Su voz se la dio Harvey Guillén, un actor estadounidense
estadounidense de descendencia mexicana. Él hizo la voz para la versión en inglés y la versión en español. No soy experto, pero ¿no tienes cara de pepinillo? Kitty Patitas Suaves siempre ha sido un personaje bondadoso desde que fue presentada por primera vez en la primera película del Gato con Botas. Su voz se la dio Verónica López Treviño, una locutora y actriz de doblaje. Ella ya había trabajado en Shrek 3, haciendo la voz de Cenicienta. ¿Y esa barba? ¿Ahora eres pirata? Cállate. Antonio Banderas regresa una vez más, haciendo la voz del Gato con Botas tanto en inglés como en español, papel que lleva haciendo desde la segunda película de Shrek. No hay palabra para expresar tal pérdida. En la oficina de Jack vemos que ha coleccionado una gran cantidad de artículos de cuentos de hadas, en su mayoría películas de Disney. Vemos una flor encantada en un cristal como en La Bella y la Bestia, una alfombra mágica como en la película de Aladín, un sombrero de hechicero con lunas y estrellas como el de Mickey en Fantasía, un bolso donde cabe todo como el de Mary Poppins, manzanas con calaveras como en la película de Blancanieves, el pastelito y el frasco de Alicia en el País de las Maravillas, una zapatilla de cristal como en la película de la Cenicienta y una varita mágica por el hada madrina, incluso llegando a convertir una calabaza en su medio de transporte. En uno de los flashbacks de cómo Gato perdió una de sus vidas, vemos que fue por hacer trampa en un juego de póker con perros, siendo una broma de la famosa pintura Dogs Playing Poker. La fecha de estreno del Gato con Botas estaba planeada para septiembre del 2022, sin embargo, movió su fecha de estreno a diciembre del 2022, en épocas decembrinas, aunque con esto terminaron compartiendo cartelera con Avatar 2. El Gato con Botas 2 logró alcanzar $200 millones, aunque la cifra se mantiene alejada de la recaudación de su antecesora en el año 2011, que juntó en taquilla más de $555 millones. En 2022 tuvimos dos adaptaciones de Pinocho que contaron con su versión del grillo parlante. En esta secuencia del gato incluyeron a otro grillo sabio, aunque una versión de este ya había aparecido dentro de la franquicia, en uno de los especiales de terror donde Pinocho lo aplasta sin dudar. ¿Sabías que dentro de los proyectos de DreamWorks, solo una vez Antonio Banderas no le ha dado voz al gato en la serie de las aventuras del Gato con Botas de 2015? Por el momento, la serie animada del Gato con Botas no tiene ninguna conexión con las películas. ¿Habías notado que Ricitos de Oro tiene un detalle que refleja a su familia de osos? Como el pelo, que se asemeja a unas orejas de oso, sus aretes, al igual que los de mamá oso, el collar que lleva, al igual que su hermano oso, y la cicatriz que lleva en la ceja izquierda, que coincide con el ojo izquierdo perdido por papá oso. Durante su pelea con el gigante, Gato es arrojado a un letrero. Si pausamos en el momento adecuado, notaremos que era la fábrica de Jack Horner, presagiando su presencia más adelante en la película. ¿Sabías que los hechos de esta película ocurren 7 años después de Shrek Felices por Siempre? Todos pensamos que el lobo que aparece en Shrek es en realidad el lobo de los cuentos de Caperucita Roja, pero en realidad es que no. En el cuento describía al lobo como alguien aterrorizante, con dientes enormes, ojos que te penetran el alma y boca con el tamaño para comerte de un bocado. Y el único lobo con esas características es el lobo de la muerte que vemos en esta nueva película del Gato con Botas. Entonces, ¿eso significa que también Caperucita Roja estaba siendo acechada por la muerte? El doctor del gato también es multifacético, ya que además de ser doctor, también es el barbero del pueblo, y esto no está tan alejado de la realidad, pues en la Edad Media era una práctica común que en los barberos de la ciudad realizaran cirugías y trabajos dentales, además de cortar el cabello. En marzo del 2015, Antonio Banderas habló de la posibilidad de que Shrek apareciera en esta secuela, y en cierta manera tuvo razón, no de la manera en la que se esperaba, pero sí que lo vimos en la nueva intro del estudio. Estas han sido las cosas que no viste en El Gato con Botas. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.